Entonces, date cuenta cómo en Cristo se restauran todas estas relaciones y se hace posible una verdadera reconciliación. Teniendo firme ese punto, podemos asomarnos a lo que significa una verdadera comunión. La comunión, entonces, ¿qué es? Y de ahí vamos a entender qué significa comulgar. La comunión significa que la misma vida, el mismo pensamiento, el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo señorío que hay en Jesucristo está en los discípulos de Jesucristo. Cristo expresa este misterio con varias expresiones, como por ejemplo, nos dice que si nosotros estamos en Él, si permanecemos en Él, daremos fruto abundante. Y nos enseña que todos nosotros somos como las ramas, como los sarmientos de una misma vid. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, y mi Padre es el viñador. El que permanece en mí da fruto abundante. Dar fruto. Damos fruto si estamos en Cristo. De modo que si nosotros estamos en Él, si nosotros permanecemos en Él, podemos dar ese fruto. Esa es la unión que nosotros tenemos con Él. La misma savia que corre por la vid, por supuesto que es la que corre por las ramas de la vid. Una misma vida es la que está en la planta, por supuesto, y en las ramas. Son inseparables. Si separas una rama de la vid, ya no puede dar fruto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es cuando nos dice que el que me come vivirá por mí. Juan capítulo 6. El que me come vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese vivir por Cristo. San Agustín nos explica hermosamente este misterio de la obra y majestad y señorío de Cristo en nosotros cuando dice: cuando comulgamos, comemos, nos alimentamos de Cristo. Pero no sucede con este alimento como con los otros alimentos. ¿Por qué? Porque cuando comemos los alimentos de esta tierra, lo que comemos se vuelve nosotros. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, nosotros nos volvemos Él. Y esto es así porque Él es el pan vivo. El pan que nosotros comemos y los alimentos que nosotros consumimos en general son alimentos que están muertos o que los matamos precisamente para alimentarnos de ellos. En cambio, Cristo es el pan vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Guiado por San Agustín. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Cristo, cuando llega a nosotros como alimento, no llega muerto sino vivo. Y si llega vivo, llega con toda su majestad, llega con toda su fuerza, llega con toda su gracia, llega con todo su espíritu. Es decir, llega a obrar en nosotros. Nosotros obramos sobre los alimentos para digerirlos, y esos alimentos luego se convierten en lo que es nuestro cuerpo, nuestros huesos, músculos, tendones, qué sé yo. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, es Él el que obra en nosotros. Es Él el que nos cristifica. Es Él el que nos hace semejantes a Él. Es Él el que opera y obra en nosotros. Ese es el tipo de unión. Eso es lo que significa comulgar. Lo cual nos lleva a una palabra que a veces se dice que es difícil de entender. Yo creo que a la luz de las explicaciones que estamos tratando de dar, no es una palabra tan difícil. Me refiero a la palabra transubstanciación. Una palabra larga, transubstanciación.
Pero no es tan difícil. Nos damos cuenta inmediatamente que tiene una partícula trans que indica el cambio de una realidad a otra. Trans, como transportar, es portar de un lugar a otro. Eso es lo que significa transportar. Una transición es el cambio de un sitio o de una condición a otra. Entonces, la transubstanciación es el cambio de una sustancia a otra sustancia. Y bueno, aquí necesitamos un minuto de filosofía. ¿Qué queremos decir con la palabra sustancia? No es tampoco complicado. Sustancia quiere decir la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Eso es lo que significa sustancia. La sustancia es aquello que substat. Ya que me he dado cuenta que hay tanto entusiasmo por el latín en esta asamblea, entonces por eso pues es bueno tomar la palabra latina. Substat, substat, lo que está más allá de las apariencias, lo que realmente es algo. Entonces, si yo tomo por ejemplo una representación, digamos en cera, una estatua de cera de un personaje famoso, qué sé yo, de un cantante, de un actor, mirándolo de lejos, yo digo es él, pero luego me acerco y me doy cuenta que más allá de la apariencia no es él, se parece muchísimo, es una escultura muy bien hecha, pero no es él. Y si no es él, entonces la substancia, la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cambia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una representación de un cantante, repito, de un futbolista, de uno de esos tantos personajes que son famosos mundialmente, un futbolista que es famoso mundialmente es este hombre Ronaldo, por ejemplo, Cristiano. Entonces, si yo tengo una representación, se ve exactamente igual, pero ya cuando pregunto ¿qué es? Ya yo no voy a responder es Cristiano Ronaldo, sino digo es una estatua de cera de un futbolista. Eso es lo que significa la expresión substancia. La substancia significa simplemente la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de transubstanciación, lo que estamos diciendo es que en la Eucaristía cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo al principio? Tengo pan de trigo, eso es lo que tengo al principio. La respuesta a la pregunta ¿qué es pan de trigo. Pero en la Eucaristía, en la celebración eucarística, resulta que la respuesta cambia, de tal modo que yo no voy a adorar pan de trigo. En cambio, en la Eucaristía, la presencia real de Cristo cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? De modo que después de la consagración en la Eucaristía, si me preguntan ¿qué es? Yo tengo que responder es Jesucristo. Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, hermanos, no le tengamos miedo a esa palabra, ni digamos tampoco que es una palabra difícil de entender, no es cierto. La transubstanciación simplemente significa que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cambia, ¿qué es? Alude a sustancia. Entonces, en la transubstanciación cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que significa transubstanciación. Y dice uno, ¿y por qué esa locura de Cristo de cambiar la respuesta a la pregunta? Es decir, ¿por qué se da ese cambio en la sustancia? Solo hay una explicación, hermanos, solo hay una. La única explicación para semejante milagro, la única es el amor. Es por amor. Es porque Él quiere tener la certeza y quiere que tengamos la certeza de que está infinitamente
infinitamente cerca, infinitamente cerca, más cerca y más adentro de mí que yo mismo, dice San Agustín, infinitamente cerca. Esa presencia eucarística de Cristo, ese milagro que podríamos calificar de absurdo, porque como dice Santo Tomás, todos los sentidos se engañan en la Eucaristía. Ese milagro que calificaríamos de absurdo solo tiene una explicación, y esa explicación es el amor que no soporta la distancia. Hemos empezado a decir que Cristo ha logrado, a través del sacrificio de su sangre, ha logrado la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es el abrazo, abrazo entre Dios y el hombre, abrazo nuestro como hermanos, aceptación de la propia condición, la de cada uno, aceptación del mundo bello en que vivimos y cuidado de él como de un jardín. Eso es lo que significa la redención, la reconciliación que ha traído Cristo. Y esa reconciliación que ha traído Cristo, ese abrazo, no soporta la distancia, porque así es el amor. Porque el amor no soporta la distancia. Por eso los enamorados siempre se dicen: quisiera que estuvieras aquí, quisiera estar contigo. Por eso los enamorados se toman de la mano, por eso los enamorados se abrazan, se besan, por eso los casados unen sus cuerpos, porque el amor es unitivo, porque el amor no soporta la distancia. Pues Cristo nos ha amado de modo sublime, irreversible. El tamaño del amor de Cristo es el tamaño de su propio ser. Y como la respuesta a la pregunta ¿qué es Cristo? Solo puede ser la segunda persona de la Trinidad encarnado por amor a nuestra salvación, entonces el tamaño del amor que Cristo nos tiene es el tamaño de su ser divino, y ese amor no tolera la distancia. Entonces lo que tenemos en la Eucaristía es un milagro permanente, un milagro que solamente tiene explicación en el amor. Es un nivel de entrega, es un nivel de donación que no tiene paralelo en ninguna otra obra de la Iglesia. Y por eso la Iglesia siempre ha visto a la Eucaristía como el sacramento por excelencia. Por eso también se ha dicho, es la fuente, es la cumbre de toda la vida de la Iglesia. Ahí tenemos, hermanos, una sencilla explicación de esa palabra, que para ustedes que están aquí en este Coliseo, y para los que nos están escuchando a través de Radio María o de otros medios, y para los que luego escuchen estas palabras en internet o en otro lugar, que a todos quede claro, no más miedo con la palabra transubstanciación. No tenemos que esconderla. ¿Por qué? Porque es una palabra que habla de amor es de lo que habla. Es una palabra que habla de amor. Es verdad que la Iglesia ha tenido que utilizar los más finos recursos de la filosofía para llegar a pronunciar esa palabra. Pero el hecho de que la elaboración intelectual requiera de tanta finura, de tanta precisión y delicadeza, no significa que sea un misterio distante de nosotros. Al contrario, es un misterio que nos habla de una cercanía infinita. Por última vez repito, ¿qué queremos decir con transubstanciación? Queremos decir que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Ha cambiado. Ahora tenemos una respuesta distinta. Es tan sencillo como eso. Antes la respuesta era pan, ahora la respuesta es Cristo. Y ese nivel de entrega de Cristo explica también qué clase de disposiciones, qué clase de preparación hemos de tener nosotros para acercarnos a la Eucaristía. Ahí es donde está la explicación precisamente. ¿Por qué? Porque si Cristo en el misterio eucarístico, que es misterio de comunión, que es misterio de reconciliación, que es abrazo de amor, si Cristo se da completamente, la única y propia manera de comulgar es entregarnos también nosotros completamente. Es la única manera de comulgar.
De otro modo, estaríamos en una condición que se parecería demasiado a un adulterio. ¿Por qué? Porque en el caso, supongamos que Dios nos libre, en el caso, supongamos, de un adúltero, supongamos un hombre casado, su esposa es fiel a él, pero él no es fiel a la esposa. O lo contrario, él es fiel, pero resulta que ella es infiel. Es el caso que describen varias veces los profetas. Entonces, él es fiel a su esposa. Dios es el esposo, la esposa es su pueblo. Dios es fiel a su esposa. Esposa en ese caso significa su pueblo. Pero el pueblo es idólatra y el pueblo es infiel. Uno se da cuenta que hay una ruptura en eso. Hay una injusticia en eso, hay una burla en eso. Y por eso la iglesia pide de nosotros las debidas disposiciones para comulgar. ¿Qué significa eso? Pues perfectos, inmaculados, santos como Él es, no vamos a ser. Pero sí hay algo que la iglesia nos pide, y es que haya en nosotros la voluntad coherente y positiva, real, de abstenernos de todo lo que ofende a aquel que de tal manera nos ha amado. Por eso, nosotros hemos de buscar llegar con las mejores disposiciones a la Eucaristía para que esa comunión sea real, para que el nivel de entrega de Cristo, de alguna manera, aunque pálida y pequeña, se alcance a reflejar en nosotros. No se trata de un asunto de lo que en la historia de la iglesia se llama jansenismo. El jansenismo pedía una especie de perfección moral actual en las personas para poder comulgar, de modo que poquísimos o nadie tenía derecho a comulgar. No se trata de eso, no se trata de jansenismo, se trata sí de verdadera disposición interior para que haya en nosotros la voluntad de rechazo a todo pecado actual para acercarnos a la Eucaristía, aún sabiendo que seguramente hay tanto camino por recorrer. Eso es lo que significa comulgar, y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Este tema es tan serio que el apóstol San Pablo se dio cuenta. No se puede tratar esta realidad de cualquier manera. Y llegó a soltar estas palabras que son de las más dramáticas de toda la Biblia. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Son palabras demasiado duras, son palabras demasiado fuertes, pero que están mostrando que si Dios nos ha amado en serio, nosotros somos llamados a amarlo también en serio. Eso es lo que significan esas palabras. Que nuestra respuesta de amor sea una respuesta plena dentro de la realidad de las limitaciones que indudablemente tenemos, porque indudablemente también somos caminantes.